Imagina que un día normal y corriente recibes una llamada de la policía en la que te informan que alguien está planeando tu asesinato. Esto es lo que le pasó a Rob Parks en 2019. La policía le puso una grabación de 2 personas planeando y negociando el precio de su muerte. Rob inmediatamente reconoció una de esas 2 voces como la de su exmujer, la madre de su hija. Pero esto no le sorprendió realmente porque su exmujer, una mujer llamada Victoria Bryden, se había comportado con él de manera extremadamente controladora y abusiva durante los 10 años que estuvieron juntos. Cuando Rob dejó a Victoria, ella intentó de todas las maneras arruinarle la vida hasta llegar al extremo de quererlo muerto. Victoria nunca pudo rehacer su vida porque tenía una obsesión enfermiza con su ex. No importaba con cuántos hombres saliera, no importaba que cada uno avanzara en la vida, la sombra de su ex siempre estaba en su mente. Hoy vamos a hablar sobre la aterradora historia de cómo un hombre sobrevivió a estar casado con una viuda negra. Bienvenidos a otro caso misterioso. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, suscríbete a este canal si no lo estás y cogeros algo para merendar, desayunar, limpiar, lo que estéis haciendo porque esta historia es una locura. O sea, estaba investigando este caso, redactando el guión y no me podía creer lo que leía. Vais a alucinar con la mente retorcida que tenía esta mujer. Sin nada más que decir, empecemos con el caso de Robert Parks. Robert Parks nació en el año 1980 en Northamptonshire, el Reino Unido. Tenía 3 hermanos y su infancia fue común y corriente. Aunque su padre era un poco distante con los hijos y Rob acabó viendo a su hermano mayor como su figura paterna, no pasó ninguna situación traumática o cualquier cosa. En la escuela le iba muy bien, era muy inteligente y un chico algo callado. A sus 18 años se mudó a la Universidad de Teesside en Middlesbrough. Allí empezó a estudiar psicología y criminología. A Rob le encantó esa época de su vida, la vida de universitario, las fiestas, los amigos, los ligues. En ese punto había tenido solo una novia hacía un tiempo y no tenía mucha confianza en sí mismo de cara a las chicas, en el sentido de que era un chico que le costaba bastante ligar o empezar a hablar con chicas. Durante el primer año de universidad se unió al grupo de teatro y eso le dio mucha autoestima, mucha confianza en sí mismo porque empezó a exponerse más, hizo muchos amigos y al segundo año de la universidad lo nombraron presidente de este grupo de teatro. Su vida estaba yendo muy bien, pero entonces en 1999 Victoria Bryden, de 18 años en ese momento, entró también al grupo de teatro. Como Rob era el presidente, fue con él con quien tuvo que hablar. Victoria era callada y tímida, pero a Rob le llamó la atención enseguida. Después de clases, todo el grupo normalmente se iba a algún bar de universitarios, charlaban, tomaban algo, y ahí Rob y Victoria, después de el grupo de teatro, comenzaron a conocerse más, a hablar entre ellos, enseguida conectaron y el resto del grupo se daba cuenta de que había algo entre ellos, como una conexión, no podían parar de hablar, salían todos los amigos, pero ellos dos se ponían a hablar solo ellos. Y después de 2 semanas de haberse conocido, comenzaron a salir y se convirtieron en inseparables. Pero literalmente, Victoria comenzó a pasar todo el tiempo en la habitación de Rob. Literalmente no se separaban. Ya ninguno dedicaba tiempo a sus amigos o a sus hobbies o tiempo a solas, sino que estaban todo el tiempo juntos. Y el grupo de amigos comenzó a darse cuenta de lo poco sano que era que estuvieran en la vida de la universidad y 2 personas se encerraran así. Cuando llevaban 1 año, que yo realmente no le veo nada de malo. Yo cuando iba a la universidad prácticamente no asistía a ninguna fiesta ni participaba en nada. Pero si eran personas que ya tenían su grupo de amigos, que siempre salían con ellos y así, pues a los amigos se les empezó a hacer extraño que ellos 2 se encerraran cuando antes salían tanto. Cuando llevaban 1 año de relación, estaban completamente aislados de los demás. Pero en realidad no era por decisión propia, sino porque Victoria no dejaba que nadie pasara tiempo con ellos. Rob no era del todo feliz en la relación porque todo esto le afectaba, sentía que no tenía espacio para nada.
Cuando terminó el curso, llegado el verano, todos se iban a sus casas, a casas de sus familias, a pasar las vacaciones, y entonces Rob decidió romper la relación con Victoria. Ella insistió mucho en que no lo dejaran, pero él lo tenía claro y no podía hacer nada. Cada uno se fue para su casa, por su lado, pero Victoria no dejó de llamar constantemente a Rob todos los días durante todo el verano. Cuando llegó el siguiente curso y volvieron a la universidad, al verse y comenzar a hablar otra vez, volvieron a reanudar su relación. Y de nuevo se convirtieron en inseparables y se aislaron. Rob en ese punto se había dado cuenta de que ya no tenía amigos. Se había alejado de todos durante el año anterior, ya que pasó todo el año con Victoria. Y claro, volvió a la universidad en el segundo año y ya no tenía amigos, ya no tenía nadie con quien pasar el rato. Victoria se le acercó y empezó con ella otra vez. Entonces, no es que Rob se hubiera querido aislar de su grupo de amigos, sino que Victoria lo había manipulado de una manera absurda para que no hiciera vida con nadie que no fuera ella. Por ejemplo, cuando Rob hacía un plan con amigos, cuando estaba a punto de salir de casa, Victoria repentinamente tenía muchísimo dolor de cabeza y decía que ella no podía salir, se tendría que quedar en casa sola, y Rob se sentía mal por ella, así que tampoco salía, porque era su novia y prefería quedarse con ella, cuidándola si tenía dolor de cabeza. Así que eso puede ser algo normal, pero que pase constantemente es cuando ya no es normal y es manipulación. Esto sucedía cada vez que Rob iba a hacer algo sin ella o hacía planes sociales. Siempre sucedía algo por lo que Rob tenía que quedarse al lado de Victoria. Y si en alguna ocasión sí que conseguía salir con sus amigos o salir por ahí solo o lo que fuera, al cabo de unos minutos recibía una llamada de ella en la que le decía que se encontraba muy mal o que tenía que hablar con él de algo urgente en persona. Decía cualquier cosa para que Rob sintiera que su responsabilidad era dejar a sus amigos e irse para casa con ella. Sin embargo, cuando Rob llegaba a casa, Victoria se había olvidado del tema tan urgente que quería hablar con él o ya no le dolía nada. Rob se creía su novia cada vez que ella le decía que le dolía algo, etc. Y cada vez que le decía, ven a casa que tengo que decirte algo urgente, no sé qué. Entonces, Victoria siempre se quejaba de dolores. Es curioso que siempre se quejaba de dolores cuando Rob salía, pero se sabe que es verdad que ella constantemente tenía fuertes dolores de estómago, de cabeza, migrañas, y llegó a la conclusión de que tenía endometriosis. Para quien no lo sepa, la endometriosis es una afección en la cual el tejido similar al que recubre el interior del útero empieza a crecer fuera de él y eso puede provocar muchísimo dolor. De hecho, fue al médico a hacerse pruebas y no sabemos si le diagnosticaron o no endometriosis, no hay ningún registro ni información pública al respecto, pero que manipulara a Rob con que tenía esos dolores no significa que no los tuviera, porque Victoria fue muchísimo al médico durante toda su vida, lo iremos viendo durante el caso. La cosa es que ella usaba sus dolores para manipularlo. Bueno, Rob no dudaba de su novia porque era su novia, quería cuidarla y desde fuera las cosas se ven, pero si tú estás en una relación y tu pareja tiene dolores, no vas a pensar que se lo inventa ni nada así. Rob se convirtió en el cuidador de Victoria. Ella tenía dolores todo el día y él la ayudaba a ir al baño, a acostarse y estaba ahí todo el día para ella y para cuidarla. Vivía por y para ella, para atenderla. Y está muy bien que la ayudara y todo eso, pero cuando Rob no hacía algo tal y como lo quería Victoria, cuando no la levantaba como ella quería, cuando no la ayudaba de la manera que ella quería, cuando no iba a buscar algo tan rápido como ella quería, ella se lo hacía saber diciéndole que estaba muy decepcionada con él y constantemente era una persona muy desagradecida. Poco a poco, cuando ya llevaban 3 años, Rob fue sintiendo cómo se perdía a sí mismo y llegó el punto en el que quería hacer algo al respecto, porque había perdido su vida, su independencia, ya que tenía que estar todo el día con Victoria, a ella siempre le pasaba algo, él nunca podía hacer nada sin ella, así que cuando llevaban 3 años, Rob intentó romper con ella de nuevo, porque la presión que sentía de estar todo el tiempo a disposición de ella era demasiado para él. No solo eso, sino que para Victoria él nunca era lo suficientemente bueno ni hacía las cosas lo suficientemente bien. Intentó romper con ella varias veces, pero cada vez que terminaban la relación volvían al cabo de poco tiempo. Una noche del año
2001, Rob volvió a romper con Victoria. Él salió de fiesta y llevó a su residencia universitaria a una chica. Cuando estaba dentro con esa chica, de repente alguien comenzó a golpear la puerta súper fuerte. Rob vivía en su residencia con compañeros de casa. Uno de sus compañeros abrió y vio que la persona que estaba golpeando la puerta era Victoria, llorando desconsoladamente, diciendo que había perdido las llaves de su residencia y que no tenía dónde ir a dormir. Y los compañeros de residencia de Rob conocían a Victoria, conocían toda la historia, sabían que Rob había roto con ella, sabían que era muy controladora e intentaron proteger a Rob porque también sabían que él acababa de llevar a una chica a casa. Le dijeron a Victoria que él no estaba en casa y que no podían ayudarla, porque sabían que era mentira, que ella tenía llaves. Todo era manipulado para poder estar con Rob, poder volver con él. Victoria se negó a irse, se tiró al suelo, llorando histérica, meciéndose en posición fetal. Rob estaba en el piso de arriba con la otra chica y estaba escuchando todo el escándalo de Victoria. Y estaba muy avergonzado con sus compañeros de que tuvieran que lidiar con esa situación. También avergonzado porque su exnovia estaba armando un escándalo en su residencia, los vecinos se despertarían. Así que Rob sintió que no le quedaba de otra que dejar pasar a Victoria. Le dijo que podía pasar la noche, pero en una habitación que tenían vacía de invitados, no con él. Y ella aceptó. Ahora, a la mañana siguiente, Rob despertó en su cama, se giró y vio a la chica con la que había ido a casa la noche anterior, durmiendo a su lado. Miró hacia el otro lado y en el suelo estaba Victoria. Victoria estaba tumbada en el suelo, despierta, esperando a que Rob se despertara. Cuando vio que Rob la miró, se levantó y comenzó a gritarle de todo. La otra chica se despertó del susto de los gritos, comenzó a vestirse, mientras Victoria no dejaba de gritarle a Rob que la había traicionado y de todo. Pero él realmente no le había sido infiel porque en ese momento no estaban juntos. Habían dejado claro que dejaban la relación pero Victoria no estaba dispuesta a aceptarlo. Rob le preguntó que por qué entró en su habitación mientras estaba durmiendo con otra chica y Victoria le dijo que estaba intentando dormir en la habitación de invitados cuando uno de sus compañeros de piso entró e intentó meterse en la cama con ella. Rob se la creyó y fue a confrontar, porque uno no piensa que alguien se vaya a inventar esto, y bajó a confrontar a sus compañeros de piso por ello. Todos negaron haber hecho algo así, pero Rob no les creyó, creía a Victoria. No pensaba que mentiría en algo así y quería defenderla porque lo que hicieron supuestamente era horrible. Rob explicó que Victoria siempre encontraba la manera de parecer vulnerable o la víctima en todas las situaciones. Era una técnica que usaba para manipular emocionalmente de él. Entonces Rob terminó volviendo con ella de nuevo. Rob y sus compañeros de piso tuvieron muy mala relación después del supuesto incidente y de nuevo se quedó solo con ella. Llegó la primavera y Rob se graduó de la universidad, pero no se fue, se quedó viviendo en Middlesbrough, donde estaba la universidad, porque a Victoria todavía le quedaba un año para graduarse y como volvían a estar juntos en una relación, decidieron que se mudarían juntos a un pequeño apartamento en lugar de estar en residencias con compañeros de la universidad. Rob consiguió trabajo, ella continuó con sus estudios y estaban completamente aislados porque a Rob los únicos amigos que le quedaban en el último año de universidad eran sus compañeros de piso, que ya no eran sus amigos. Rompió la relación con ellos porque supuestamente le hicieron eso a Victoria. Las cosas no mejoraron a partir de ahí. Victoria se quedaba casi todos los días, todo el día entero, en la cama, dándole órdenes a Rob y tratándolo fatal. Algunos amigos a veces invitaban a Rob a salir con ellos, antiguos amigos de la universidad que de repente lo llamaban, oye, tal. Y cuando consiguieron que fuera, le decían que tenía que dejar a Victoria, que su relación no era sana, que Victoria no era una persona que le hiciera bien, sino todo lo contrario, y casi que le rogaban que la dejara porque Rob era una persona completamente diferente con o sin ella. Él les decía que todo estaba bien, que lo que pasaba era que Victoria estaba enferma y eso era todo. Pero le decían que ella usaba su enfermedad para manipularlo y tratarlo mal. Durante ese año, Victoria fue a 5 hospitales diferentes a pedir que le hicieran todo tipo de pruebas para entender qué le pasaba, pero no le encontraban nada por muchas pruebas que le hicieran. Sin embargo, para ese punto ya era evidente que Victoria tenía algún tipo de enfermedad porque vivía constantemente con dolores. Ella estaba convencida de que tenía endometriosis. La endometriosis afecta a 1 de cada 10 mujeres y el diagnóstico puede tardar años en llegar.
Hay muchas personas que no han sido, o sea, que les han hecho falta 7-10 años de pruebas para que les diagnostiquen endometriosis. En una de estas visitas a un hospital, un médico quiso hablar con Rob a solas. Le preguntó cómo era el umbral de dolor de Victoria en general, básicamente refiriéndose a si quizá no ella, sino su cerebro, debido a su umbral del dolor, estaba exagerando esos dolores. Rob comenzó a considerar que podría ser eso lo que pasaba, ya que todos los exámenes que le hacían a Victoria daban buenos resultados, o sea, es decir, que no tenía nada según todos los estudios y pruebas que le estaban haciendo. Avanzando en el tiempo, Victoria se graduó, Rob hizo una maestría en publicidad y se mudaron junto a los padres de Rob en casa de ellos. Los padres de Rob dijeron que intentaron conectar con Victoria, pero que ella no hacía ningún esfuerzo para llevarse bien con ellos. Y no era solo para llevarse bien con ellos, sino que se comportaba completamente indiferente, como que les hacía saber que no le interesaba conversar con ellos ni nada así. También se dieron cuenta de que a ella no le importaba Rob. Ella seguía quedándose en la cama todo el día, obligando a Rob a quedarse con ella siempre y a vivir por y para ella. Y los padres se fijaron en que Robert siempre estaba estresado, agobiado y se preocupaban. Pero cada vez que le mencionaban el tema, él les decía que todo estaba bien y que no se preocuparan. Sin embargo, pasados unos meses viviendo con sus padres, Rob decidió volver a romper la relación con Victoria. Y en esa ocasión quería terminar la relación definitivamente y para siempre. Le dijo que sentía mucha presión de ser constantemente su apoyo emocional y su cuidador a tiempo completo, y que todo eso le estaba siendo demasiado para él. Estaba muy estresado y deprimido. Se sentaron, estuvieron hablando durante horas en las que Victoria estuvo intentando convencerlo de que podían cambiar las cosas, de que podían estar juntos sin que él sintiera esa presión, de que haría todo lo posible para cambiarlo, y lo convenció de que la solución a su problema era mudarse ellos dos solos. No lo entiendo porque el problema no salía de vivir con los padres de Rob, el problema venía desde el principio porque Victoria era extremadamente manipuladora y controladora, pero Rob decidió darle otra oportunidad a la relación. Entonces se mudaron solos y se casaron poco después, en abril de 2004, cuando él tenía 24 años y ella 23. La boda fue súper pequeña, solo con los familiares, y ni los familiares de él ni los de ella estaban nada emocionados porque se casaran. Rob invitó a algunos de sus amigos de la universidad, los cuales no asistieron a la boda, no porque ya no le apreciaran, sino porque todos sabían que estaba cometiendo uno de los mayores errores de su vida. Tras casarse, el comportamiento abusivo de Victoria empeoró. Constantemente lo criticaba, le exigía estar a su disposición todo el tiempo, lo maltrataba verbalmente porque era muy desagradecida, y Rob comenzó a sufrir ataques de ansiedad. Su salud mental comenzó a deteriorarse y cada vez que mostraba sus emociones, Victoria le decía: sé un hombre de verdad no se quejaría de un ataque de ansiedad, cuando Victoria tenía ataques de ansiedad todo el tiempo por sus dolores. A todo esto, ella continuaba teniendo todos esos dolores y finalmente llegó el día en el que un especialista le sugirió una forma poco convencional de controlar sus dolores. Le sugirió a Victoria que tuviera un bebé. Le contó que las mujeres con endometriosis pueden sentir un gran alivio de sus síntomas durante un embarazo, ya que durante 9 meses la menstruación se detiene, que durante la menstruación es cuando más dolor sufren las personas que tienen esta enfermedad. Además de que durante el embarazo ciertas hormonas aumentan y pueden reducir el crecimiento del tejido endometrial. Le comentó que esta combinación de factores podrían aliviar mucho sus dolores. Me parecería muy normal si le hubiera preguntado: oye, ¿tú quieres tener hijos? Y ella hubiera dicho: sí, quiero tener hijos, pero ahora, más adelante, pues ahora. Y le hubiera dicho: pues mira, si quieres tener un bebé ahora sería perfecto porque además aliviaría mucho tus síntomas. Pero lo de que un médico sugiera tener un bebé solo para aliviar los síntomas de una enfermedad es un poco extraño. Victoria salió del hospital, fue corriendo a casa y le dijo a Rob que había encontrado la manera de detener sus dolores, que debían tener un bebé ya. Robert no estaba para nada convencido de que este plan pudiera funcionar. Al final sentía que realmente ningún médico le había confirmado a Victoria que tenía endometriosis y eran muy jóvenes.
pero Victoria insistió en que eso era lo que necesitaba y al poco tiempo se quedó embarazada. En 2006 tuvieron al bebé, que era una niña. Rob estaba muy emocionado, quería cuidar mucho a su hija y por primera vez sentía que no solo Victoria era el centro de su vida. Él estaba trabajando en ese momento a tiempo completo en una empresa de publicidad y tenía que compaginarlo con el cuidado de su mujer, que siempre estaba incapacitada por sus dolores, y el cuidado de su bebé. Así que Rob estaba extremadamente estresado. Trabajaba a tiempo completo y cuidaba a 2 personas a tiempo completo. Cuando Rob estaba en el trabajo, recibía llamadas de Victoria en las que le decía: la bebé está llorando y no sé qué hacer. En plan, tienes que venir. Robert salía del trabajo, iba corriendo a casa y cuando llegaba se encontraba con que su hija no estaba llorando, estaba perfectamente bien. A medida que la niña crecía, Rob se sentía cada vez más deprimido, estresado, agobiado y sabía que su vida no estaba bien, que su relación con Victoria no estaba bien. Era muy consciente de que había cometido un grave error al casarse con Victoria y tener una hija con ella. Había pensamientos a los que no podía dejar de darle vueltas. Constantemente pensaba en cómo le explicaría a su hija cuando creciera la dinámica de relación que habían tenido los padres, la dinámica de su matrimonio. Victoria siempre le decía a Rob qué debía hacer, cuándo y cómo. Lo controlaba al 100% y Robert no quería que su hija viera su relación como un ejemplo porque no estaba bien. Poco tiempo después estaban todos en el coche cuando Victoria le dijo a Robert que quería tener otro hijo, que la niña necesitaba un hermano con quien jugar, con quien se llevara poco tiempo y creía que sería lo mejor para su desarrollo y también para la familia. En ese momento Robert sufrió un clic y le dijo a Victoria: no puedo más con esto. Se quedaron los dos en silencio durante el resto de trayecto en coche, pero Rob se sintió bien de decir lo que dijo en voz alta. Le dio como confianza de sentir la determinación de dejar esa relación de años de manipulación, abuso emocional y control. No podía más. Sabía que esa era la mejor decisión tanto para él como sobre todo para su hija. Podría ser un mejor padre sin una mujer que lo agobiaba y sacaba lo peor de él todo el tiempo. Así que en abril de 2008, cuando la niña tenía 1 año y medio, Robert se mudó y comenzó el proceso de divorcio. Mientras dejó el trabajo durante un tiempo porque le preocupaba que Victoria se presentara ahí en el lugar de trabajo. Quería hacer lo que fuera para mantenerla alejada de él y que no pudiera volver a convencerlo de volver a estar juntos. Tenían a la niña unos días cada uno y cuando quedaban para que se la llevara él o se la llevara ella, la interacción entre Victoria y Robert era muy seca y fría. Pero Robert comenzó a recuperar su propia vida, hizo amigos, comenzó a salir, hacía lo que quería y vivía su vida por primera vez en muchos años. Mientras, Victoria, poco después de empezar el proceso de divorcio, empezó a salir con un hombre llamado Russell. Y enseguida le pidió a Russell que se mudara con ella en la casa que antes había compartido con Rob. A los pocos meses, Victoria hizo que la niña llamara papá a Russell. Ahora avanzamos hasta el año 2010. La niña en ese momento tenía unos 4 años y un día de ese año Robert recibió una llamada de Victoria, quien estaba en completo pánico, diciéndole a Rob que había tenido que llevar a la niña al hospital porque algo andaba muy mal, que tenía mucha fiebre y pérdida de apetito. Robert dejó cualquier cosa que estuviera haciendo y fue corriendo hacia el hospital para estar con su hija y ver qué estaba pasando. Condujo desde Leeds, que es donde vivía él y donde trabajaba, hasta Milton Keynes, que es donde estaba la niña ingresada. Entró al hospital y su hija estaba durmiendo en una camilla. Victoria estaba muy alterada. Los médicos le estaban haciendo muchas pruebas a la niña, quien tenía diferentes síntomas como estreñimiento, alergias, fiebre, pérdida de apetito. Pero a lo largo de las horas, la salud de la niña comenzaba a mejorar. Pero Victoria cada vez se estresaba más y se preocupaba más. Cada vez que Robert salía del hospital por lo que fuera y volvía a entrar, Victoria decía que había un nuevo problema con la niña, un nuevo síntoma. Robert se acercó a su hija y su hija le dijo: «Mami pone una bolsa caliente en mi cama todas las noches y cierra la ventana porque el ruido del tráfico me mantendría despierta». Era pleno verano en ese momento y Victoria cerraba la ventana y su hija tenía fiebre y le ponía una bolsa de agua caliente. ¿Significaría que Victoria no hacía nada para que a la niña le bajara la fiebre, sino para que le subiera con más calor? Victoria se negaba a decirle a Rob qué medicamentos le estaba dando a la niña o más información sobre cómo la estaba tratando o había tratado su fiebre. De alguna manera no daba información ni a Rob ni a nadie
ni siquiera los médicos les decía qué pastillas le había dado o cuáles no, como si quisiera ser la única que pudiera cuidarla. Pasadas unas horas le dieron el alta a la niña, ya que todas las pruebas salieron bien. Unos meses después de esta situación, Victoria y Russell condujeron hasta casa de Robert y al llegar, Victoria bajó del coche, corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla gritándole a Rob que la dejara entrar. Rob le dijo que de ninguna manera iba a dejar que entrara en su casa. Ella estaba histérica, gritándole que la dejara entrar, y dijo que era porque necesitaba ropa de su hija que tenía él en casa. Robert le dijo que esa ropa estaba en la lavadora y que tardaría por lo menos 1 hora en tenerla limpia y seca, y que él se la llevaría a casa cuando la ropa estuviera lista. Pero Victoria continuó gritándole que no, comenzó a empujarlo y a intentar entrar a la fuerza en su casa para coger la ropa ella misma. Rob la estaba sujetando para que no entrara y entonces Victoria resbaló y cayó al suelo, y comenzó a actuar como si estuviera gravemente herida. Le gritó a Russell, quien la esperaba en el coche: ¿has visto cómo me ha agredido? Rob dijo que no le puso la mano encima, que solo estaba impidiendo que entrara en su casa, pero Victoria llamó a la policía. La policía llegó, tomó declaraciones, pero llegaron a la conclusión de que no era necesario hacer nada al respecto. Pensaron que Rob simplemente había intentado que la mujer no entrara en su casa y ella, al hacer fuerza, intentando entrar, se resbaló, que realmente fue lo que pasó. Sin embargo, Victoria se quedó muy frustrada al ver que la policía no hacía nada. Unos meses después, un día Victoria le dijo a Rob que no podía llevarle a la niña porque de nuevo estaba muy enferma. Se quejó con él de que no podía conseguir un medicamento en particular que creía que su hija necesitaba, pero que los médicos no se lo recetaban porque este medicamento no estaba indicado para la edad de la niña, que en ese punto tenía 5 años. Era un medicamento para personas adultas. Así que no entiendo por qué Victoria quería a toda costa que le recetaran un medicamento que su hija no podía tomar porque por su edad podría ser muy peligroso. Robert revisó el historial médico de su hija y leyó un comentario que puso un médico que la había atendido. En este comentario el médico expresaba su preocupación sobre un posible síndrome de Munchausen por poderes. El síndrome de Munchausen, que ya lo hemos visto en otros casos, básicamente es un trastorno mental en el que un cuidador inventa, finge o provoca síntomas de enfermedad en la otra persona que está bajo su cuidado para manipular a los demás, llamar la atención o ser su única cuidadora o salvadora. Cuando Robert tenía a su hija bajo su cuidado, cuando le tocaba pasar unos días con él, la niña estaba feliz y completamente sana. Pero cuando regresaba con Victoria, constantemente se ponía enferma, la tenía que llevar al hospital o estaba siempre tomando medicamentos. Avanzando un poco en el tiempo, Victoria tuvo a un segundo hijo en el año 2011 con Russell, con quien ya se había casado en ese momento. Rob también había conocido a alguien, una mujer llamada Jane, a quien conoció a través de un amigo en común, y también se habían casado. Robert estaba súper feliz con Jane, con ella sí que tenía una buena relación, sana, tranquila, feliz. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que empezaron a recibir llamadas inquietantes en mitad de la noche desde un número anónimo, oculto. Cuando Jane o Rob cogían el teléfono, al otro lado de la línea solo se escuchaba una respiración agitada. Al principio Rob pensó que era una broma, pero con el paso del tiempo estas llamadas no cesaban. Decidió ir a la policía porque alguien los estaba acosando por la noche, mediante llamadas perturbadoras. La policía rastreó las llamadas y vieron que venían de un teléfono prepago. Así que alguien había comprado un teléfono prepago, una SIM, solo con el propósito de atormentar a Rob. No pudieron ver quién hacía las llamadas. Entonces, Rob comenzó a recibir mensajes de texto que decían todo tipo de cosas. Un mensaje decía: ¿conseguiste esas drogas? En otro mensaje decía: alguien me dijo que eres la persona a quien preguntar por drogas. Básicamente, parecen mensajes en los que quien los enviaba intentaba tenderle una trampa a Rob, incriminándolo a la policía. Rob no había probado las drogas en su vida y no tenía nada que ver con ellas. Él sospechaba que Victoria era quien estaba detrás tanto de las llamadas como de los mensajes. Sin embargo, no tenía ningún tipo de pruebas y la policía tampoco pudo hacer mucho, así que Rob tuvo que esperar a que quien fuera que hacía esas llamadas parara. A todo esto, Victoria siempre intentaba entrometerse en la vida de Rob. Y prácticamente el incidente de que
en el que ella intentó entrar en su casa porque quería la ropa de la niña, etcétera, y se cayó, era algo que sucedía muy a menudo con otras cosas. Ella nunca paró. Cuando la niña tenía 6 años, Rob le ofreció que fueran a Disneyland. La niña estaba súper emocionada, pero entonces Victoria escondió el pasaporte de su hija para fastidiar a Rob y también estaba fastidiando a su hija. En ese punto, Victoria y Russell se separaron y ella enseguida comenzó a salir con otro hombre llamado Wayne. Wayne era militar y al estar en el ejército siempre lo destinaban a diferentes países. Pronto tenía que irse a vivir a Alemania y Victoria comenzó a insistirle con que quería irse con él y quería llevarse también a su hija. Rob, por supuesto, no quería y eso hizo que empezaran una batalla legal entre los dos para ver quién se quedaba con la custodia. Uno de esos días, Robert estaba con Jane en casa tranquilos cuando alguien comenzó a dar golpes en la puerta. Rob fue a abrir y era Wayne. Furioso, gritándole en la cara a Rob, ella me ha dicho lo que hiciste, no te tengo miedo, no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. Rob le dijo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y Wayne le decía, tú sabes lo que has hecho. Sin embargo, Wayne parecía que tampoco podía explicar qué había hecho Rob. Solo sabía que Victoria estaba muy enfadada con Rob, así que entendió que él había hecho algo y fue a su casa. En este punto quiero mencionar que habían pasado 5 años desde que Rob y Victoria se habían separado y aunque cada uno continuó con sus vidas, nuevas parejas, etc., Victoria no podía parar de tener peleas con Rob y de intentar arruinarle la vida. También los mensajes de texto nunca pararon de llegar y a partir de ese momento comenzó a recibir mensajes donde era acusado de abusar de su propia hija. Él sabía que era Victoria pero no tenía ninguna prueba, así que lo que hizo fue seguir ignorando esos mensajes. Sin embargo, las cosas se pondrían peores. Lo siguiente que sucedió es horrible. Victoria hizo que su hija fuera a la escuela y mintiera diciendo que su padre le había hecho daño. Los servicios sociales evidentemente fueron alertados y se trasladaron hacia la escuela para hablar con la niña. Ella rápidamente y afortunadamente confesó que su madre le había prometido darle una piruleta si iba a la escuela y le decía a los maestros que su padre le hacía daño. Victoria no tenía ningún reparo en utilizar a su propia hija como instrumento para hacerle daño a su exmarido. Los servicios de protección infantil cerraron el caso y no se hizo nada tampoco con respecto a Victoria. Creo que tendrían que haber tomado alguna medida contra ella por intentar orquestar una acusación falsa en una niña de 5 años, pero... Siguiendo con la batalla legal en la que estaban porque Victoria quería llevarse a la niña a Alemania con Wayne, el proceso terminó y decidieron que Robert se quedaba con la custodia. Victoria no podía sacar a su hija del país, así que o bien tendría que irse a Alemania sin ella o no irse. Y entonces, en ese momento no se fueron a Alemania todavía, pero la niña ya se quedó con Rob y Jane. Una vez viviendo con ellos, la niña dejó de tener problemas médicos y Victoria cortó el contacto por completo. Ni siquiera se comunicaba con su hija. Sin embargo, el 2 de octubre de 2013, Rob recibió un mensaje de otro número desconocido que decía en mayúsculas: vamos a quemar tu casa. Rob ya no se asustaba porque ya se había acostumbrado a este tipo de mensajes y sentía que solo eran amenazas de Victoria para asustarlo. A pesar de todo, no creía que Victoria fuera capaz de hacerle daño y mucho menos de hacerle daño a su hija. Si quemaba su casa, su hija estaba dentro. Durante los siguientes meses todo estuvo más o menos tranquilo. Sin embargo, en Nochevieja de 2013, la policía fue hacia la casa de Rob. Rob abrió la puerta muy confundido y los agentes le dijeron que habían recibido una llamada, supuestamente de él, diciendo que su casa estaba en llamas. Rob dijo que él no había llamado a la policía, pero que tenía idea de qué podía estar pasando ahí. Invitó a los agentes a entrar a su casa y les comenzó a explicar toda la situación complicada con su exmujer. La policía le creyó, leyeron todos los mensajes, vieron todos los informes de cuando él fue a la policía por las llamadas anónimas, de cuando Victoria llamó a la policía porque se cayó, de lo de la niña en la escuela. Así que le creyeron y se lo tomaron muy en serio, diciéndole que iban a averiguar de dónde había salido esa llamada. Rob les agradeció su comprensión, ellos se fueron y él volvió adentro a continuar con la Nochevieja con su hija y Jane. Pero a las 5 a.m., cuando ya se habían ido todos a dormir, Rob se despertó bruscamente ya que la alarma de su coche estaba sonando. Corrió hacia la ventana y su coche estaba en llamas. Las ventanas del coche de repente explotaron.
Abrió la puerta principal y el coche estaba tan cerca de la puerta que el calor de las llamas llegó a él. Le gritó a Jane que cogiera a la niña y corrieran hacia el jardín trasero. Y él también salió al jardín trasero. Justo cuando los tres salieron, el coche explotó, provocando que todas las ventanas de la casa explotaran también, e incluso la ventana de la habitación de la niña. La explosión podría haberlos matado a todos y, en el caso más leve, haberlos herido a todos. O sea, donde dormía la niña, si la niña hubiera estado durmiendo, la ventana de su habitación, todos los cristales le hubieran caído encima. En ese mismo momento, Rob recibió un mensaje de texto que decía: maldito traficante escoria, Robert Parks. Cuando muestres este mensaje, más te vale que les muestres también las películas de pornografía infantil. ¿Qué has hecho? Estás en un lío, Rob Parks, y no sé cómo vas a librarte. Todo en mayúsculas y con faltas de ortografía. La casa quedó destrozada, la niña tuvo pesadillas durante los siguientes 6 meses y ese incidente afectó por completo sus vidas. Rob no podía dormir. La policía estaba investigando, pero no encontraban nada. Robert estaba muy preocupado con toda la situación porque no podía creerse que Victoria estuviera haciendo todo eso. Pero finalmente, a finales de 2014, se enteraron de que Victoria y Wayne se habían mudado a Alemania. Al comenzar 2015, todos se sentían mejor porque Victoria estaba lejos. Sin embargo, ella no había desaparecido de sus vidas, no se iba a rendir. Porque justo cuando pensaban que todo iba a ir mejor, Rob recibió una llamada de la policía en la que le dijeron que Victoria y Wayne fueron atrapados intentando traer un arma desde Alemania al Reino Unido. La policía estaba al tanto de toda la situación, así que avisaron rápidamente a Robert, temiendo que Victoria estaba intentando entrar un arma al país para matarlo. Pusieron a Rob, Jane y a la niña en un programa temporal de protección de testigos, pero para hacer eso les dijeron que en ese mismo instante tenían que hacer las maletas e irse de casa, porque iban a esconderlos en algún lugar. Rob le dijo a su hija que se iban de vacaciones, tuvo que fingir que se la llevaba de vacaciones sorpresas, porque ¿cómo le iba a decir tenemos que irnos porque la policía tiene que protegernos por si tu madre intenta matarnos? Pasado un tiempo en el que no hubo señales de Victoria y Wayne, Rob y demás fueron sacados del programa de protección y poco después la policía pudo identificar a la persona detrás de la llamada del incendio. La policía ordenó a Victoria y a Wayne volver al Reino Unido para ser interrogados, mientras registraban su casa. No encontraron suficientes pruebas para vincular a Victoria a ningún crimen y desafortunadamente no pudieron tampoco ubicarla en la escena del crimen cuando el incendio, así que no fue acusada de nada. Pero Wayne sí que fue llevado a juicio, ya que en la llamada del incendio hablaba un hombre y pudieron vincular la llamada a él. La voz de la llamada era la de Wayne. Y en esta llamada, supuestamente Wayne comenzó a decir que él era Robert Parks, que su casa estaba en llamas y que fueran. Y resulta que dio mal el nombre, o sea, le dijeron que deletreara su nombre y él dio mal su propio nombre, entre comillas, y también se equivocó con la dirección de la casa, también dijo alguna palabra mal. La madre de Wayne fue citada como testigo en este juicio y ella misma dijo que vio a su propio hijo, a Wayne, caminando con un gran bidón de gasolina días antes del incendio. Lo declararon culpable de la llamada y de provocar el incendio y fue enviado a prisión. Inmediatamente cuando entró en prisión por seguramente hacer lo que Victoria le dijo que hiciera, Victoria se divorció de él. Avanzamos a finales de 2018, pasados 10 años desde que Rob y Victoria se separaron. La niña ya tenía 12 años y todos habían continuado con sus vidas. Hasta que en ese momento Rob recibió un mensaje en Facebook de un perfil desconocido, de un hombre llamado Graham, que le preguntaba si conocía a una tal Victoria Bryden. Graham le explicó a Rob que le preocupaba el comportamiento de Victoria, que sospechaba que estaba perturbada y que era una persona bastante peligrosa, y que solo estaba buscando a alguien de su pasado, del pasado de Victoria, para comprender la situación. Rob no se fiaba, sospechó de este tal Graham y pensaba en la posibilidad de que Victoria estuviera orquestando algo de nuevo, así que no respondió. Tras esto pasó casi un año y a finales de 2019 el hermano de Rob, Adam, falleció de cáncer, al hermano al que él había considerado siempre como un padre. Las últimas palabras que Adam le dijo a su hermano antes de morir fueron lo orgulloso que estaba de él por construir una vida lejos de Victoria. Ese mismo día en el que Adam murió, Rob recibió una llamada de la policía. Él les dijo: este no es el mejor momento para hablar, acabo de despedirme de mi hermano. Pero la policía le dijo que era urgente, que había una amenaza contra su vida.
Así que la policía fue a su casa y al llegaron también con una mujer de una productora de televisión. Le dijeron a Rob que estaban grabando un episodio para un programa llamado 24 horas bajo custodia policial. Le preguntaron si le parecía bien y él dijo que no había ningún problema. La policía procedió a decirle a Robert que su exmujer, Victoria Bryden, había estado planeando su asesinato y estaba en proceso de solicitarle a un sicario que lo asesinara. Victoria tenía otro novio en ese momento, Graham, con quien llevaba 10 meses saliendo. Se conocieron en una aplicación de citas. Al principio a Graham le gustaba mucho Victoria, pero con el tiempo se dio cuenta de que no estaba bien. 5 semanas después de comenzar a salir, Victoria le preguntó a Graham si ella estaba en su testamento. Y Graham le preguntó: ¿por qué crees que tu pareja con la que llevas 5 meses va a morir? Luego sucedió algo más. Una noche, Graham y Victoria estaban acostados en la cama cuando ella comenzó a llorar. Él le preguntó: ¿qué te pasa? ¿No estás feliz? Y ella le dijo: soy feliz, pero mi hija no. Debes conocer a alguien que pueda librarse de él. Si no puedes librarte de mi exmarido, no me sirves de nada. En ese momento, Graham se quedó en shock. Su pareja le estaba pidiendo que matara a su exmarido y que era la manera de demostrarle su amor o que servía de algo. Graham quería ayudar a Victoria, pero no estaba dispuesto a cometer un asesinato. Le dijo que podrían ahorrar dinero y volver a los tribunales para luchar por la custodia de su hija. Él esperaba que eso fuera suficiente para ella, pero Victoria dijo que no, que necesitaba a Rob muerto. Graham le dijo directamente que él no iba a hacer algo así, y a partir de ahí Victoria se volvió muy fría y distante con él. No le hablaba ni nada. Con el tiempo la relación continuó así y Graham pensó que Victoria había empezado a serle infiel y por eso su comportamiento. No asoció que Victoria estaba así con él, distante y fría, porque no mataba a su exmarido. Así que decidió intentar atraparla siendo infiel. Graham es el de Facebook, el que le envió un mensaje a Rob. Entonces Victoria le dijo a Graham que un día de esos un antiguo amigo suyo iba a ir a casa. Mientras Graham no estaba. Graham puso un móvil a grabar en la casa de Victoria mientras este antiguo amigo iba, porque Graham pensaba que iba con esta grabadora a atraparlos siéndole infiel. Cuando el amigo ya se fue y Graham fue a casa de Victoria, se llevó la grabación y cuando la escuchó en su casa se quedó en completo shock. No escuchó sonidos o indicios de infidelidad, sino algo tan perturbador y tan diferente a lo que se esperaba. Escuchó cómo Victoria contrataba un sicario para matar a su exmarido Robert Parks. En la grabación se escuchaba a Victoria y a un hombre hablando sobre el precio, con un tono completamente normal, como quien está hablando de qué tal el día. Ella le comenzó a contar al sicario que su exmarido le hacía la vida imposible, que cuánto le cobraría. Graham, después de escuchar la grabación, fue a confrontar a Victoria. Ella comenzó a negarlo todo diciendo que era una broma. No le encuentra ningún tipo de sentido que algo así pueda ser una broma, y aparte, si fuera una broma, ¿a quién le estás haciendo la broma? Porque solo estaban ella y ese hombre que era un sicario en su casa. ¿A quién le estaban haciendo una broma? Graham sabía que no era ninguna broma, así que el 8 de octubre de 2019 fue a la comisaría de Cambridge y entregó la grabación, y se lo dijo a Victoria. La policía guardó el móvil de Graham como prueba y Victoria entró en pánico, pero ideó un plan. Un plan que para mí no tiene demasiado sentido. Victoria fue a comisaría y le dijo a la policía: mi pareja Graham vino el otro día y entregó su teléfono. Debo decirles que ese no es su teléfono, es mío. Me lo robó junto con mi bolso y todo mi dinero. Básicamente quería que le devolvieran el teléfono de Graham y le dijeron que no, que era una prueba en una investigación y que ya tenían copias incluso de la grabación. Cuando la policía escuchó la grabación, descubrieron que el hombre que hablaba con Victoria en su casa era Earl Gnon, un narcotraficante convicto con un pasado muy turbio. En la grabación, Earl le decía a Victoria que solo necesitaba el nombre de Rob y una foto, y que encontraría a alguien que lo ataría, lo golpearía hasta matarlo y lo dejaría tirado en el bosque de Stepford. Le dijo a Victoria que si ese plan no funcionaba, tenían un plan B: lanzarle un ladrillo a la ventana del coche a Rob, y cuando él saliera para ver qué estaba pasando, lo atacarían, inmovilizarían y le aplastarían la cabeza con el mismo ladrillo. Victoria le entregó a Earl un papel con la dirección de la casa de Rob, además de que en la grabación le contaba 1000 mentiras sobre cómo Rob le hacía la vida imposible a ella. Ella le preguntó que cuánto le costaría que lo mataran y él le dijo que 15.000 libras.
y ella le dijo que tenía justo 23.000 libras en casa. La policía fue a su casa a registrar y encontraron este dinero enrollado dentro de botes de fórmula para bebé y se preguntaron si Victoria había estado ahorrando y sacando dinero durante años para esto. Evidentemente, con todo esto, la policía consideró que era suficiente evidencia como para arrestar a Victoria bajo sospecha de conspiración para cometer asesinato, y fue arrestada. Ella se opuso cuando la arrestaron y comenzó a decir que debían arrestarla más tarde porque tenía que ir a recoger a sus hijos, o decía cosas como no, que tengo que ir a casa de mi ex a buscar mis pertenencias. Decía un montón de tonterías, o sea, es en plan, ¿os imagináis que la policía viene a arrestarte y tú le dices no, ahora no, que tengo cita en la peluquería? Pues ella estaba en este plan. Evidentemente ninguna de estas razones es motivo para impedir que se lleve a cabo un arresto, así que la arrestaron. Mientras, Earl se presentó en comisaría para entregarse él mismo. Descubrió de alguna manera que la policía tenía la grabación y se entregó. Le dijo a la policía que había visto a Victoria 2 veces en su vida. Una en una cita, ya que se conocieron por internet, y después cuando ella lo llamó para que fuera a su casa a hablar sobre este asesinato. Ambos fueron acusados por conspiración para cometer un asesinato y los juicios comenzaron en marzo de 2020. Durante el juicio, un grupo de hombres que Rob no había visto en toda su vida declararon sobre cómo Victoria les había pedido a cada uno de ellos que mataran a Rob Parks. El primer hombre se llamaba Andy Peebles. Testificó que conoció a Victoria y a Wayne en Alemania en 2014, cuando se les averió el coche en la carretera y él se paró a ayudarlos. En ese momento se hicieron amigos y Victoria comenzó a contarle que su marido era un pedo, que tenía a su hija y estaba abusando de ella. Se hicieron amigos y en un momento le preguntó ¿podrías ayudarme a conseguir un arma? Y de hecho este chico Andy es el que le consiguió un arma, el arma que intentaron pasar de Alemania al Reino Unido. El siguiente testigo fue un hombre llamado Hamish Martin. Hamish fue un vecino de Victoria, se hicieron amigos y él era un hombre con un pasado delictivo. Ella le preguntó qué tan fácil era contactar con gente capaz de hacer desaparecer a alguien y le contó todo sobre Robert. Le ofreció 5.000 libras a Hamish para que encontrara a alguien que se encargara de todo, pero no lo hizo. El siguiente testigo fue un hombre llamado Daniel Proctor, a quien Victoria conoció en 2015. Cuando Wayne fue enviado a prisión por el incendio del coche de Robert, Victoria comenzó una relación con Daniel. Un día le dijo directamente, necesito que maten a alguien, ¿puedes ayudarme? Pero evidentemente no lo hizo. Y los demás testigos dijeron básicamente lo mismo que los anteriores, que en algún punto después de haber conocido a Victoria, les preguntó si podían conseguir a alguien que matara a Rob. Le realizaron una evaluación psiquiátrica a Victoria, la cual determinó que no padecía ningún trastorno que pudiera afectar su juicio. Fue declarada culpable de 3 cargos de incitación al asesinato y condenada a 9 años y 6 meses de prisión. Rob estaba sentado en el juicio escuchando a un montón de hombres contar cuántas veces su exmujer les preguntó si lo podían matar. Se espera que Victoria salga de prisión no cuando cumpla toda su condena completa, sino que estaba previsto que saliera este año 2025. Pero no he encontrado por ningún lado alguna noticia de que ya haya sido liberada, así que se supone que todavía sigue en prisión. Rob ha aceptado el hecho de que Victoria formará parte de su vida para siempre porque es la madre de su hija. Su hija es completamente consciente de lo que su madre le ha hecho a su padre, pero Rob no quiere influir en si ella va a decidir tener o no una relación con su madre cuando salga de prisión, porque él siente que eso lo convertiría en alguien tan malvado como Victoria. No sabemos nada sobre si la hija quiere o no tener una relación con la madre, pero no puedo llegar a imaginarme el tipo de trauma que debe sufrir, que habrá sufrido al saber cuántas veces su madre intentó matar a su padre, cuántas veces pudo haber puesto su vida en peligro, las acusaciones que hizo sobre el padre hacia ella, lo que le hizo hacer en la escuela de pequeña, medicarla tanto de pequeña, el incendio, etc. Actualmente se sabe que Rob trabaja en un programa de capacitación para una organización benéfica llamada Reducing the Risk, que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Y esto es todo sobre el caso de hoy, que me parece una completa locura. Cómo una persona durante tantos años, 10 años, puede estar tan obsesionada con su expareja que durante 10 años, en ningún momento durante esos 10 años deja de pensar en cómo arruinarle la vida, hasta el punto en el que concluye con que lo mejor es matarlo, con que lo quiere muerto. Gracias a Graham,
sospechar que ella le estaba siendo infiel y poner el móvil a grabar, pudo enterarse de que su pareja en realidad estaba no con un antiguo amigo, con un amante, sino con un sicario planeando el asesinato del padre de su hija. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete a este canal si no lo estás. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!